¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra entrevista en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina que realizamos como toda esta temporada en la biblioteca de nuestra universidad. Hoy tenemos la visita del doctor Pablo Mosca. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por acercarte a nuestra biblioteca. Pablo es abogado laboral, también trabaja en la revista, es secretario de la revista de la editorial Derecho, ¿sí? Y bueno, estamos acá para hablar con Pablo sobre un tema que está en agenda, que todos estamos muy interesados y preocupados, que es sobre la reforma laboral. Correcto. Pablo es especialista en el tema y bueno, vamos a arrancar preguntándote, Pablo, a ver, ¿qué podés contarnos sobre estos cambios y sobre esta reforma laboral que apareció con este nuevo gobierno? Exactamente, como bien referís, esto aparece con este nuevo gobierno, o sea, con la asunción de este nuevo gobierno hay una fuerte impronta de realizar cambios en la esfera laboral. Por eso, a fin de diciembre, casi hace un año, tuvimos el decreto de necesidad de urgencia 70/23. Ese decreto era un decreto muy ambicioso que planeaba, con una cierta línea con este gobierno, una flexibilización de las relaciones laborales. Ese decreto sufrió cierto cuestionamiento por parte, sobre todo, de la Confederación General de Trabajadores, que planteó que hacer una reforma a la ley laboral de esa manera no correspondería y no era constitucional, lo que terminó con un fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que actualmente está en la Corte Suprema, diciendo que ese decreto no era aplicable. Ahí tuvimos toda la vorágine política de acá a julio, hasta que finalmente el gobierno logró consenso para sacar lo que se llama la ley bases, y dentro de esa ley bases hay un capítulo específico que reforma la ley laboral. Se recortaron muchas cosas. Se recortaron muchas cosas, era muchísimo más ambiciosa, era una reforma mucho más profunda. Tenía un planeamiento, digamos, ambicioso, pero bueno, ante el retaseo político, el gobierno tuvo que ceder en ese aspecto, y sin embargo salieron muchísimas cosas interesantes que modificaron la ley laboral. ¿Cuáles son esas cosas interesantes que mencionás que salieron? Bueno, principalmente lo que se atacó fue lo que llamamos, entre comillas, la industria del juicio, ¿no? O sea, las indemnizaciones hasta la ley de bases tenían lo que se llama las multas agravadas de la indemnización. ¿Esto qué significa? Cuando un trabajador no estaba registrado o estaba deficientemente registrado y lo probaba en la justicia, esto proyectaba un agravamiento indemnizatorio. Entonces el gobierno, dentro de su política de lograr, por un lado, la flexibilización de las relaciones laborales, derogó esas multas, con lo cual ahora estamos discutiendo si esas multas son aplicables retroactivamente. Estamos seguros que son aplicables desde que salió la ley 27742, la ley bases, del 8 de julio hacia adelante. Ese es un aspecto. Otro aspecto importante es el tema de la relación de dependencia en las llamadas locaciones de servicio. Muchas veces aparecían reclamos en los cuales una persona, profesional o no, facturaba a una determinada empresa de forma consecutiva y luego de una desvinculación o una falta de acuerdo entre empleador, supuesto empleador y trabajador, terminaban en un fallo judicial o en la justicia reclamando que eso era una relación de dependencia encubierta. Pues bien, esta ley dice específicamente que si hay facturación, en principio se presume que no hay relación laboral. Entonces, en ese aspecto, atacó lo que es la presunción de la relación de dependencia. Otro aspecto es el de... Perdón. Quiero hacerte ahí un barate. No, ahora seguimos. Pero, por ejemplo, a ver, te pregunto a vos de tu experiencia como abogado laboral, ¿no? ¿A quién beneficia eso? En realidad... Porque si vos tenés una persona que facturó durante 2 años a una empresa y un día deciden cortarle eso y, no sé, te pregunto desde los derechos de esa persona, ¿está bien que eso ocurra o no? Digamos, es raro, ¿no? Hay que ver cada caso en particular. Se supone que una persona que tiene cierta expertise, que es un profesional liberal y presta servicio para una empresa, se supone que no podría invocar una relación de dependencia porque justamente, si no, estaría justamente encuadrado dentro de una relación de dependencia. Claro, por eso factura. Claro. Pero bueno, es un gris que en este caso el gobierno le da más facultades al juez de ver en cada caso concreto si hay o no relación de dependencia. Antes de la ley, con solo probar que las facturas eran consecutivas, o que había una alocación de servicio, digamos, una relación de dependencia encubierta, que significa que encubierta a través de una alocación de servicio, ya se le daba la razón de que había una relación de dependencia encubierta. Ok, bien, eso creo que claro. Bueno, había más cambios, perdona, te corté. Sí, por otro lado, dentro de la línea de crear empleo, tengo que recordar que también cuando se critica esta reforma laboral, lo que intenta también el gobierno en este aspecto es la creación de empleo. Por eso la reforma en sí tiene 2 aspectos básicos, que es la modernización laboral, ¿sí? Y un poco la política de creación de empleo. ¿A través de qué? Por ejemplo, de condonaciones de deudas, tanto previsionales, fiscales, para el empleador, para que pueda tomar personal de forma más
fácil. Por otro lado, un blanqueo, o sea, el reconocimiento de relaciones laborales que estaban deficientemente registradas a través de procedimientos ágiles, ¿sí? Eso intenta que la masa de trabajadores que tenemos, que actualmente llega a aproximadamente 6 millones, crezca, porque la realidad es que la economía, más allá de lo que digan las normas, claramente muestra que desde 2011 no crecemos en materia de empleo. Pasa algo también que se cuestionó mucho, el tema de las indemnizaciones, ¿no? Sí, ese fue un aspecto que, como te decía, al principio el gobierno quiso atacar a fondo, finalmente quedó el famoso, como nosotros decimos el artículo 245, la indemnización por antigüedad, quedó incolume. Lo que introdujo esta reforma es el fondo de cese. El fondo de cese intenta, digamos, replicar lo que se hizo en el convenio de la construcción. El convenio de la construcción establece que en cambio de pagar una indemnización por antigüedad que tenga que ver con justamente la antigüedad y la remuneración, el empleador le hace un aporte mensual, equivalente en principio al 12% y después al 8%, y eso se deja en una cuenta hasta la finalización de la relación laboral, sin importar la causa, ¿sí? Entonces el gobierno en este aspecto intentó replicar ese fondo de cese. No lo pudo hacer a través de la ley, pero sí invitó, digamos, tanto al sector sindical como al sector empleador a que lo haga a través de los convenios colectivos. Mencionaste recién el sector sindical. ¿Cuál sentís vos que fue la repercusión de los sindicatos a partir de estos cambios? Bueno, obviamente en un principio, como te dije, negativa. Los sindicatos fueron a la justicia, lograron el amparo que frenó el decreto. Ahora están en una posición de más de consenso y viendo si este fondo de cese que implementa esta ley bases puede tener utilidad. Porque el gran defecto que tiene el fondo de cese es que no tiene un mecanismo de actualización, ¿sí? Por ejemplo, el fondo de cese de la construcción se le deposita al trabajador un porcentaje de su sueldo todos los meses y cuando termina la relación laboral termina cobrando lo que se le depositó hace mucho tiempo, con lo cual en una economía inflacionaria como tenemos, claro, es una desventaja. Entonces se invita a los sindicatos a que hagan fondos de cese, pero estableciendo algún mecanismo que le permita al trabajador llegar a que se mantenga incolume su crédito. Los sindicatos en este aspecto todavía no hay ninguno que se haya adherido a esta pauta, pero sí es innovador y me parece que también hace que no se sujete el pago de la indemnización o de la reparación por el cese laboral a una causa. Digamos, cualquiera sea la causa, el trabajador va a cobrar el fondo de cese, tanto si renuncia como si se lo despide con causa o sin causa. Eso es lo innovador y también pretende que las relaciones laborales sean ágiles. También cambió el periodo de prueba, ¿no? También te iba a referir a eso. El periodo de prueba, que tiene como fin, digamos, que el empleador pueda examinar a su nuevo trabajador, que vea si cumple con sus expectativas, tenía un periodo de 3 meses hasta el mes de julio. Antes 3 meses y te tenían que contratar, si querían, ¿no? Digamos. Los primeros 3 meses son de prueba, pasado ese umbral de 3 meses, queda el llamado contrato por tiempo indeterminado. Actualmente, con la modificación, ese periodo se extendió a 6 meses, ¿sí? O sea que actualmente el trabajador puede ingresar por un empleador por un periodo de 6 meses y si lo despiden dentro de ese periodo no tendría derecho indemnizatorio. Sí, obviamente tiene derecho al resto de los derechos, como el preaviso, como el aguinaldo proporcional, las vacaciones, las licencias. Eso el trabajador en periodo de prueba lo conserva. Lo que se hizo fue extender el periodo, ¿sí? Habría que examinar la razonabilidad o no de ello, porque mantener a una persona en una situación de incertidumbre durante 6 meses también puede ser perjudicial, digamos. Y da la posibilidad también por convenio colectivo que ese periodo de 6 meses se extienda a 8 y hasta 1 año. Quiero preguntarte, a ver, si era necesario, como veías vos en base a tu experiencia en el ámbito en el que te desenvolvés, si era necesario plantear una reforma, si era necesario hacerla tan abrupta,
o cuál es el resultado, si lo ves positivo o negativo, o si habría que seguir negociando o arreglando para ver si podemos encontrar un punto en común. Mira, la realidad es que me parece racional y correcto lo que hizo el gobierno en cuanto a encontrar consensos de llegar a esto por medio de una ley. Lo que se hizo hace un año me pareció abrupto y estamos en una democracia y hay que consensuar. Por otro lado tenemos una ley laboral que es de 1974 y estamos en el 2024 casi llegando a 2025. Las relaciones laborales se modernizaron totalmente. No tenemos las relaciones laborales como teníamos de nuestros padres, nuestros abuelos, que entraban a los 18 años a una fábrica o a un empleo y se iban a los 65. Son flexibles, tenemos la tecnología, tenemos el teletrabajo, que actualmente con la pandemia explotó, con lo cual tenemos que adecuarnos a un nuevo mundo para ser competitivos. Eso es absolutamente viable y por eso creo que una reforma laboral era necesaria. Hablaste del mundo y de ser competitivos. ¿Los otros países tienen este tipo de normativas o de regulaciones en sus ambientes laborales? Sí, por lo general sí. De hecho, Brasil tuvo una fuerte reforma laboral hace muy poco tiempo. Los países de la región tratan de ayornarse. Nosotros lo que tenemos es que nuestra ley es sumamente protectoria, ¿sí?, para el trabajador. Que no digo que esté mal. El derecho protectorio es la base del derecho laboral. De hecho, lo que intenta el derecho laboral, la ley laboral, es equilibrar a las partes, porque se reconoce que el trabajador, como nosotros decimos, es un hiposuficiente, es decir, es una persona que está en desequilibrio negocial. Pero también la realidad te marca que las nuevas relaciones laborales necesitan nuevos contextos, con lo cual no podemos aferrarnos a una ley que tiene 40 años. Necesitamos modernizar el sistema laboral para ser más competitivos, para que la economía crezca y para tener mejores empleos. Y quizá, como decís vos, ¿no?, consensuar y encontrar el punto medio para no perder ese espíritu que tenía esa ley vieja, ¿no? Sí. Porque sí, el empleador está un poco en desventaja, ¿no?, ante determinados conglomerados o empresarios o empresas. Sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. ¿Y cómo lo ves de acá, cómo proyectás de acá, por ejemplo, al año que viene? Mira, lo que veo es que la reforma se está aplicando, que estamos en plena vorágine de ver cuáles son los fallos judiciales respecto a la interpretación de los jueces por esto, porque por un lado la parte empleadora te dice que es absolutamente constitucional y por otra parte los representantes de los trabajadores te dicen que es inconstitucional, que es inaplicable, que es regresiva para los derechos de los trabajadores y que incluso es contraria a convenios internacionales firmados por Argentina en ámbitos internacionales como la OIT. Entonces, lo que veo es que la reforma se está aplicando, creo que la economía depende mucho de que funcione o no, y también lo que vemos, la interpretación de los jueces, el conflicto que hay, por ejemplo, entre la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo y la Corte Suprema en cuanto a la actualización de intereses, en cuanto a la aplicación de la norma, la disparidad de criterios en cuanto a la aplicación o no retroactiva. Entonces, estamos en un momento de interpretación de esta norma. Bueno, veo que para el año que viene tenés bastante trabajo, entonces, ¿sí? Sí. Te agradecemos mucho tu presencia por favor. en el programa Gracias y la a verdad que ustedes. fuiste muy claro con los conceptos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.